Buenas, soy Jafrey Cicleto Martínez y voy a estar hablando acerca de la relación gas-líquido limitante o mínimo. Considero la línea de operación AB de la figura 18.10. Supongo que tanto la velocidad del gas como la concentración extrema Ka, Ya y Zb se mantienen constantes mientras que el flujo del líquido L disminuye. El extremo superior de la línea de operación se desplaza en la dirección de la línea de equilibrio, equivale la concentración del líquido fuerte aumenta. La máxima concentración del líquido y la máxima velocidad del flujo del líquido posible se obtienen cuando la línea de operación toca la línea de equilibrio, tal como corresponde a la línea AB de la figura 18.10. Para esta condición se necesita una altura infinita de la sección empacada, toda vez que la diferencia de concentración para la transferencia de masa se vuelva cero en el fondo de la torre. En cualquier torre, la velocidad del gas tiene que ser mayor que este mínimo para conseguir el cambio específico en la composición del gas. En una columna de absorción en contracorriente, la relación L sobre B es importante desde el punto de vista económico. La fuerza impulsora para la transferencia de materia es Y menos Y', que es proporcional a la distancia vertical entre la línea de equilibrio y la línea de operación en un diagrama como en la figura 18.10. Al aumentar la relación de L sobre B, se incrementa la fuerza impulsora en todas las partes de la columna excepto en la parte superior, y la columna de absorción no necesita ser tan alta. Sin embargo, al utilizar más cantidad de líquido, se obtiene una disolución líquida más diluida, de la que es más difícil recuperar el soluto por desorción o eliminación. El costo de la energía se requiere para eliminar, para la eliminación que suele representarse la parte más importante del costo o eliminación de absorción, eliminación. El flujo óptimo del líquido para la absorción se obtiene equilibrando los costos de operación para ambas unidades en función de los costos fijos del equipo. Las condiciones en la parte superior del absorbedor son con frecuencias variables de diseño que también han de establecer teniendo en cuenta los costos del equipo y los de operación. Por ejemplo, si unas especificaciones tentativas corresponden al 98% de la recuperación de un producto a partir de una corriente gaseosa, el diseñador debería calcular la altura adicional de columnas que se requiere para lograr una recuperación de 99%. Si el valor del producto recuperado excede los costos adicionales, la recuperación óptima debe ser al menos de un 99% y habrá que repetir los cálculos para la recuperación aún mayor. Si el soluto no recuperado es contaminante, su concentración en el gas de purga se determinará por emisiones estándar y el porcentaje de recuperación requerido excederá el valor óptimo basado en el producto y los costos de operación. El diagrama de la figura 18.10 muestra una concentración significativa de soluto en la alimentación líquida de columna y este caso no sería posible una separación de un 99% del contenido de la fase. La velocidad de absorción se expresa de 4 formas diferentes utilizando coeficientes individuales o globales basados en las fases gaseosas o líquidas. Para la mayor parte de los cálculos se utilizan coeficientes volumétricos debido a que es más difícil determinar los coeficientes por unidad de área, ya que el propósito de calcular del diseño consiste por lo general en determinar el volumen total del absorbedor. Las ecuaciones son estrictamente válidas solo para gases diluidos, pero es posible emplearlas con un poco de error para mezclas con un contenido hasta del 10% de soluto. La velocidad de absorción por unidad de volumen de la columna empacada se determina por cualquiera de las siguientes ecuaciones, donde Y y X se refieren a la fracción molar del componente que se absorbe.
Como pueden ver, ahí están las ecuaciones. Tenemos la 18.7, 18.8, 18.9 y 18.10. Esas son las ecuaciones las cuales podemos utilizar para calcular la velocidad de absorción. La diferencia de presión parcial, P menos P, se pueden utilizar como la fuerza potencial para la fase gaseosa, puesto que es proporcional a Y menos Y. Los diagramas basados en las relaciones molares Y y X se usan ciertas veces, pues las líneas de operación es recta, pero esta aproximación no se recomienda porque la diferencia de Y y X no son medidas válidas para las fuerzas impulsoras. Los coeficientes individuales K, Y, A están basados en una unidad de volumen, como lo están por lo general los coeficientes globales KYA y KXA. La A en todos los coeficientes es el área de la superficie de contacto por unidad de volumen de la columna empacada u otro aparato. Las fuerzas impulsoras globales se determinan fácilmente como las líneas verticales u horizontales en el diagrama Y-X. Cuando los coeficientes K y K y X son del mismo orden de magnitud y M es mucho mayor que 1.0, se dice que la resistencia de la película líquida está controlada. Esto quiere decir que cualquier cambio en KXA tiene un cercano efecto proporcional tanto que en KYA y KXA como en la velocidad de absorción, mientras que un cambio en KYA solo tiene un pequeño efecto. Por ejemplo, el coeficiente de la ley de Henry para el CO2 en agua a 20 grados Celsius es de 1430 atm sobre fracción molar, lo cual corresponde a M, que es igual a 1430 para la absorción a 1 atm, y M es 143 en agua. Esta está controlada por la película líquida. Incrementar la velocidad del gas aumentará KYA, pero tendrá un efecto despreciable en KYA. Al aumentar la velocidad del efecto líquido, aumentará el área de la superficie de contacto y probablemente también se incrementará el área de la superficie de contacto y probablemente también se incrementará KX, lo cual lleva a un incremento en KXA y KYA. Cuando la solubilidad del gas es muy alta, tal como ocurre con el cloruro de yodo en agua, M es muy pequeña y la resistencia de la película gaseosa controlada, la velocidad de absorción con gases de solubilidad intermedia. Ambas resistencias muy importantes, aunque el término resistencia controlada se utiliza a veces para las resistencias muy grandes. La absorción de trióxido de nitrógeno en agua con frecuencia se cita como un ejemplo del control de la película gaseosa, puesto que la película gaseosa tiene de 80% a 90% de la resistencia total. Para calcular la altura de la torre es factible diseñar un absorbedor utilizando cualquiera de las 4 ecuaciones básicas de velocidad, pero a menudo se emplean los coeficientes de la película gaseosa y aquí se enfatizará el uso de KYA. Si se elige el coeficiente de la película gaseosa, no se requiere hacer ninguna suposición acerca de la resistencia. La sección transversal es S y el volumen diferencial en la altura dz es S dz. Si el cambio en la velocidad del flujo molar es V, es despreciable. La cantidad absorbida en la sección dz es menos V de Y, que es igual a la velocidad de absorción multiplicada por el volumen diferencial. El número de unidades de transferencia es aquí se puede mostrar la ecuación para calcular la altura de la columna y se escribe de la siguiente manera, que donde nos dice la integral en la ecuación 18.16 representa el cambio de la concentración de vapor dividido entre la fuerza impulsora promedio y se llama número de unidades de transferencia NDU.
Esto es análogo al número de unidades de transferencia de calor NH. Los subíndices muestran que N inicial en Y se basa en la fuerza impulsora global para la fase gaseosa. La otra parte de la ecuación 18.16 tiene las unidades de longitud y se llama altura de unidad de transferencia HTU, que es H inicial en Y. De un método sencillo de diseño consiste en determinar N inicial en Y a partir del diagrama YX, que multiplicando por H inicial en Y, que se obtiene consultando la bibliografía o se calcula a partir de las correlaciones de transferencia de masa. El número de unidades de transferencia es similar al número de etapas ideales. El número de unidades de transferencia de la fase líquida de N inicial en X no es el mismo que el número de unidades de transferencia de la fase de N inicial en Y, a menos que las líneas de operación y de equilibrio sean rectas y paralelas. En el caso de la absorción, las líneas de operación es por lo regular más inclinada que las líneas de equilibrio, lo que hace N inicial en Y mayor que N inicial en X, que esta diferencia es contrarrestada por la diferencia entre H inicial en Y y H inicial en X. Y la altura de la columna puede determinarse utilizando cualquier método. La altura global de las unidades de transferencia se definen como la altura de una sección empacada que se requiere para conseguir un cambio de concentración igual a la fuerza impulsora promedio existente en la sección. En ocasiones se dispone de valores de H inicial en Y para un sistema particular a partir de la bibliografía o de ensayos realizados en una planta piloto, pero con frecuencia es preciso estimarlo a partir de correlaciones empíricas para los coeficientes individuales o las alturas individuales de una unidad de transferencia. Así como existen 4 tipos básicos de coeficiente de transferencia de masa, hay también 4 tipos de unidades de transferencias basadas en las fuerzas impulsoras individuales o globales para las fases gaseosas y líquidas. Estas 4 ecuaciones, se podrían decir, son las películas gaseosas, las películas líquidas, el gas global y el líquido global. Esas son las 4 formas que podemos utilizar o los tipos básicos de coeficiente de transferencia de masa. Hasta aquí mi participación.